que quiero agregar. Nuestra hermana Delia está felizmente casada desde hace 50 años con nuestro hermano Luis Felipe Martínez de la Vega. Él es predicador en la congregación en la que están. Tienen 18 años sirviendo en la congregación del 15 de Zacatecas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero ellos desde mucho antes, desde que yo los conozco, han servido al Señor. Y nuestro hermano Luis Felipe ha trabajado en la obra junto con nuestra hermana Delia. Tienen 3 guapos hijos, una dama y 2 caballeros. Ya están casados. Tienen 5 hermosos nietos, que son su alegría, su felicidad, porque dice la palabra que los nietos son corona para los abuelos. Todos ellos en el camino de Dios, siguiendo ellos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor y sus hijos siguiendo el ejemplo de sus papás. El pasaje bíblico favorito de nuestra hermana Delia es Josué 1, del 7 al 9, y también uno de sus pasajes favoritos es Salmos 34. Tiene un canto favorito que le gusta mucho y es hermoso, el título ustedes lo ven, Padre, tu palabra es. Ministerio, ella da clase de mujeres en su congregación, pero también la invitan a diferentes lugares en diferentes estados, la han invitado a dar clase. Bien, da clase a los niños. Ella quiere mucho a los niños, se preocupa porque los niños estén bien, porque sean tratados bien, porque se les enseñe con amor. Y los niños la quieren mucho, a ella también. Ella organiza las actividades de las hermanas para servir en la iglesia. Ella es una hormiguita, hermanas. Anda haciendo las cosas, es activa, propone, hace, busca. Y les voy a decir una cosa, ella cuando está proponiéndose hacer algo y lo va a sugerir, ella ya empezó a hacerlo, hermanas. Ella enseña a las hermanas a hacer las cosas con ejemplo. Y es una mujer noble, es una mujer muy solidaria, es una mujer muy servicial y organiza las cosas que organiza, las organiza muy bonito, las organiza muy bien. Siempre las cosas para el servicio, la honra y gloria de Dios. Ella no se echa porras como decimos nosotros. Las porras se las echamos quienes la conocemos, quienes conocemos su noble labor. Ha sido una verdadera, hermanas, ella ha sido una verdadera ayuda idónea para su esposo. Siempre ha estado con él apoyándolo en todo, en todas las cosas. Ustedes saben, hermanas, que el ser esposa del predicador no es fácil. No es fácil, se tiene sus altas, sus bajas, pero ellos de la mano, hermanos, y de la mano de Dios siempre han salido adelante. Y como les digo, ella ha sido una verdadera pareja, una verdadera ayuda idónea con su esposo. Hermana, yo tendría muchas cosas que decir de mi hermana Delia, porque la conozco desde hace 50 años. Pero no, mejor vamos a dejarla a ella que dé su clase, que nos ayude a seguir recordando las cosas que Dios quiere que sepamos. Hermana Delia, tienes tu lugar y que Dios te bendiga y te siga dando y conservando esa sabiduría y ese amor con que tú haces las cosas. Gracias, Mari. ¿Sí me escuchan bien, hermanas? Sí. De hecho, por eso no le di tantos datos a la hermana Becky. Cuando me decía que yo pusiera todo lo que para la presentación, ¿verdad? Porque el amor que nos tienen algunas hermanas los hace, pues, presentarnos así como lo ha hecho Mari y se lo agradezco.
pero pues es mucha la responsabilidad de la palabra de Dios y con tantos halagos, pues más responsabilidad, ¿verdad? Espero en el Señor, hermanas, que entiendan lo que voy a tratar de explicarles de la escritura, y agradezco a Dios por esta oportunidad, este privilegio, y a la hermana Becky también por haberme dado la oportunidad de participar en esta actividad. Hermanas, esto es de gran bendición. Y yo tengo una voz un poco fuerte. Me decía una hermana hace años, compañera del ministerio, que esposa de predicador también, y me decía, ¿a dónde vas a ir a regañar ahora? ¿Verdad? No, no, le dije, yo no regaño. Si así lo toman porque es mi tono de voz fuerte, pero no es la intención, ¿verdad? Es con todo el amor y con el propósito de que, pues, lo que yo he reflexionado, pues, compartirlo, hermanas. Y espero sea entendible, porque siempre, aunque estemos en esta forma de comunicación, es responsabilidad la palabra de Dios, y dan nervios, dan muchos nervios, pero esperemos en el Señor que salga bien. Bueno, pues el tema de esta tarde, hermanas, que quiero compartirles es una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios, y está basado ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Y dice así: quitado o sea, ahí está hablando de Saúl, ¿verdad? Todas creo conocemos la historia del pueblo de Israel, la historia de Saúl, que fue quitado como rey. Y dice ahí el pasaje, quitado o sea, refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo Dios, ¿verdad? Dando ese testimonio: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y en esas frases va a estar basado nuestro tema, hermanas, ¿verdad? Varón conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiera. Entonces, qué tremendas palabras, hermanas, qué tremendas palabras, ¿verdad? Y no de un hombre, de Dios para un hombre, no de una iglesia reconociendo a alguien, sino del creador del universo, hablando así de un hombre, ¿verdad? De David, hablando de David, diciendo, un varón conforme a mi corazón. Pero en esta tarde, pues somos mujeres. En esta tarde, hermanas, somos mujeres, somos hermanas, y vamos a aplicarlo entonces a hablar acerca de una mujer o mujeres conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Mujeres conforme al corazón de Dios. Sabemos ahorita la situación de este mundo, hermanas, y hay muchas cosas que se han perdido, muchos valores. Una de estas tantas cosas, ¿verdad? Pues son los valores. No es nada nuevo para nosotros saber lo que se ha perdido en este mundo. No solamente valores morales o carnales, hermanas, sino también los valores espirituales. Tristemente vemos familias que han perdido los valores espirituales. Es triste también ver mujeres, ¿verdad? Enfocadas, hermanas, en buscar, en planear, tratando de lograr y alcanzar objetivos. Bien enfocadas y bien esforzadas algunas mujeres en eso, ¿verdad? En buscar, en planear, en tratar de lograr y alcanzar objetivos. Pero siempre, y vez tras vez, fracasan, no alcanzan esos ideales que ellas quisieran con tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque no andan conforme en el camino del Señor. No andan conforme al corazón de Dios. Porque hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, hermanas, entre una mujer que quiere andar y hacer todo por su propia fuerza, y una
que anda en el camino de Dios, en el camino que es Cristo, de la mano de Dios, cerca de Él. Hay diferencia. En una que hace las cosas por su propia fuerza y en la que está caminando de la mano de Dios, que está caminando cerca de Dios. Es enorme y se nota la gran diferencia, hermanas, entre la que teme y camina cerca de Dios, la que teme a Dios y camina cerca de Él, y de la que teme al hombre, y de la que teme al hombre, ¿verdad? Y Dios no quiere que temamos al hombre, hermanas. Dios quiere que andemos rectamente delante de sus ojos, ¿verdad? Y Él nos dice que debemos decir, según en Hebreos 13:6, dice, debemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿verdad? Entonces, no debemos de temer al hombre, debemos de andar cerca de Dios, hermanas, y Él estará con nosotros, ¿verdad? El Señor demanda de nosotros, hermanas, sus hijas, mujeres cristianas, y eso no excluye a los hombres, no excluye a los varones, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de nosotros mujeres, que tenemos que andar conforme a su corazón. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que andemos conforme a su corazón, hermanas. Nosotras tenemos que buscar, que caminar todos los días con Dios, hermanas, de su mano. Y no pensemos que, me voy a agarrar de la mano de Dios. No, que nos agarre Él. Que nos agarre Él y de esa manera no nos va a soltar tan fácil, ¿verdad? Que si nosotros nos agarramos de su mano, pues nos podemos soltar. Y ha sucedido, ¿cuántas se han soltado de la mano de Dios? ¿Verdad? Porque si algo va a hacer la diferencia en nuestra vida, es Él. Él. Por eso tenemos que dejar que Él nos lleve de su mano. Que Él nos lleve de su mano, hermanas. Entonces, las mujeres sin Cristo, ¿verdad? Las mujeres sin Cristo, hermanas, son mujeres que no agradan a Dios, ¿verdad? Porque pues no existe Dios en sus vidas, así de sencillo. No existe Dios en sus vidas, pues no lo agradan, ¿verdad? Pero, y de eso pues Dios no se asusta, ¿verdad? Pero es triste, lo que sí le causa a Él tristeza es que entre su pueblo, entre el pueblo de Dios, hermanas, existan mujeres que no andamos conforme al corazón de Dios, que no deseamos andar de acuerdo a sus mandamientos, ¿verdad? A los valores y principios que Él ha establecido en su bendita palabra. Eso es triste para Dios, hermanos, que dentro de su pueblo no hayamos mujeres así, ¿verdad? Que no estemos caminando de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus mandamientos, hermanas, que están establecidos en su palabra. Tenemos que entender, hermanas, que Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere darnos sabiduría para andar en esta vida terrenal. Es el propósito, uno de sus tantos propósitos para nosotros, para nuestra vida. Por eso nos hizo nacer a una nueva vida, ¿verdad? Para darnos todo eso, hermanas. Pero no solo quiere, fíjense qué bonito, no solo quiere darnos beneficios aquí en la tierra, ¿no? ¿Verdad? Dios quiere honrarnos el día que estemos con Él en el cielo, porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Creo yo que de la mayoría de nosotros es la esperanza estar un día en el cielo con Dios, hermanas. Y qué bonito sería o será si tenemos esa seguridad, esa confianza, esa esperanza en lo que dice Mateo 25:21, que va a decir el Señor, bien, buen, siervo y fiel, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. En el gozo de tu Señor, hermanas. Qué hermoso será, ¿verdad? Que escuchemos esas palabras. Entra en el gozo de tu Señor, buena sierva y fiel, ¿verdad? Porque nos esforzamos por andar en su camino, andar conforme su corazón, hermanas. Y qué hermosa recompensa esa, ¿verdad? Escuchar esas palabras de nuestro Dios.
escuchar esas palabras de nuestro Dios, hermanas. Qué mejor paga que podamos tener, ¿verdad? Y no se compara con nada de lo que podamos adquirir aquí en la tierra. No se compara con nada esas palabras, esa recompensa que el Señor nos dará, ¿verdad? Por escuchar sus palabras, hermanas, debemos, para escuchar esas palabras de nuestro Dios, debemos luchar contra todo lo que nos haga querer separarnos de nuestro Dios. Debemos de trabajar en la iglesia, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Trabajar, ¿verdad? Servir a Dios, servir en la iglesia, a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque es mejor agradar a Dios, hermanas, que buscar recompensa y reconocimiento humano. Es mejor buscar el reconocimiento de nuestro Dios que el reconocimiento humano. Debemos buscar que Dios haga la diferencia en nosotros, buscar que Dios viva cada vez más en nosotros, hermanas, en nuestro corazón, para cuando vayamos a la calle, ¿verdad? Que ahorita es difícil, no podemos, pero cuando vayamos a la calle a hacer evangelismo, hablarle a la gente de Cristo, la gente vea a Cristo en nosotros. La gente vea a Cristo en nosotros. La gente pueda ver en nosotros el amor de Dios irradiado a través de nuestros ojos, hermanas. ¿Verdad? Al salir, al hablarles, a través de nuestras palabras. La gente pueda ver que somos diferentes, que Cristo está en nosotros, que Dios guía nuestro camino. Qué importante es, hermanas, que la gente sepa a través de nuestra manera de vivir, de conducirnos, que hay un Dios grande y poderoso, un Dios verdadero, que sí cambia las vidas, porque nos ha cambiado a nosotras, ¿verdad? Que hay un Dios que sí hace la diferencia. Hay un Dios que sí transforma al más vil pecador, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo con nosotros. Siendo pecadoras, nos ha transformado, hermanas. Y si seguimos dejando nuestro corazón en Él, lo va a seguir transformando, ¿verdad? Transformando, ¿verdad? A los pecadores en hombres diferentes. Dios puede hacer eso y más, ¿verdad? ¿Es cierto? Es cierto. Esto, hermanas. Entonces, mis hermanas, pues vamos a ver qué necesitamos, unos puntos, para ser mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a ver rapidito unos puntos. ¿Qué necesitamos para ser mujeres conforme al corazón de Dios? Y hacer todo lo que Él quiere. Es el pasaje base, ¿verdad? Entonces, primero, necesitamos tener convicción. Convicción, hermanas. ¿Verdad? Convicción es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. Convicción. Creencia fuerte y firme en algo o en alguien. Estar convencidas. Y nosotros, en nuestro caso de mujeres cristianas, estamos convencidas de que nuestra convicción, estamos convencidas de la existencia de Dios, de que nuestro Dios es verdadero, de que nuestro Padre es grande, poderoso, misericordioso, amoroso y todos, pero sobre todo que es un Dios grande y poderoso. De Cristo, hermanas, estamos convencidas de la existencia de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros y de la esperanza que nos da de volver y de que nosotros seamos escogidas por Él para estar con Dios. Eso es la convicción, ¿verdad? Convencidas del Espíritu Santo, convencidas de que nos redarguye, nos reprende, pero también nos consuela y que intercede por nosotros en las oraciones. ¿Estamos convencidas, hermanas, de esas tres personas en uno? Estamos convencidas de la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos convencidas, hermanas?
porque esa convicción nos hace creer firmemente en lo que dice la Biblia y obedecerla. Esa convicción, ¿verdad? Nos hace creer firmemente en que lo que dice la Biblia es cierto y debemos obedecerla, hermanas. Y, por ejemplo, algo de lo que dice la Biblia, leamos ahí en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice ahí, primera carta de Pedro 1, 14 al 16. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en una parte, ¿verdad? Dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Entonces, aquí este pasaje nos habla de obediencia, nos habla de ignorancia, ¿verdad? Y nos habla de que debemos de cambiar nuestra manera de vivir, hermanas. Y saber que en ese Dios que nosotros creemos es santo y nos pide santidad, ¿verdad? Entonces mi convicción me hará pensar que Dios es santo, por lo tanto quiere que yo viva, si soy hija de Él, que yo viva en santidad, ¿verdad? Hebreos 12, 14. Sin esa santidad sabemos que no lo vamos a ver, hermanos. Pero si creemos y estamos convencidas que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a obedecerla y vamos a creer lo que ella dice, ¿verdad? Entonces, si la Biblia dice que nos apartemos de lo inmundo, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de lo inmundo, hermanas, ¿verdad? Dice segunda carta a los Corintios 6:17, apártense de lo inmundo, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, que no toquemos lo inmundo y Él nos va a recibir. Él nos recibe, ¿verdad? Si nos guardamos en santidad, en limpieza, que nos apartemos, dice el Señor. Apártense, quiere decir que no convivamos y no participemos en las cosas que hacen las gentes sin Dios, hermanas. Las gentes sin Dios. No quiere decir, fíjense bien, ¿verdad? No quiere decir que no saludemos, que no visitamos, que no oremos por esas personas que no creen en Dios. No, ¿por qué? Porque tenemos familiares que no son cristianos, ¿verdad? Y es imposible a veces, vecinos, que a veces no, ni modo que no los saludemos o que no los visitemos. Pero lo que no debemos hacer es lo que ellos hacen. Es lo que ellos hacen. Practicar lo que ellos practican, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha llamado para que seamos mujeres conforme a su corazón. Y ya hemos estado arrepentidas de nuestro pasado, como lo hizo David. David también, si conocemos su historia, los pecados que él cometió, pero sin embargo, David se arrepintió, ¿verdad? Y por eso Dios le dice que fue después, conforme a su corazón, y que iba a hacer David todo lo que Dios quisiera, hermanas. Ahora somos pueblo de Dios, nosotras, ¿verdad? Ya hicimos en otro tiempo muchas cosas. Ahora somos pueblo de Dios y hemos alcanzado su misericordia. Dice primera de Pedro 2:10, ¿verdad? Y esa misericordia ahora nosotros tenemos que compartirla con nuestra familia. Por eso no es que no los veamos, no saludemos, no visitemos, no. Hay que orar, pero también no hacer lo que ellos hacen, hermanas, ¿verdad? Veamos, nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes porque ya hubo arrepentimiento de nuestra parte, ¿verdad? Y podemos tener herencia en los cielos si nos cuidamos de contaminación, ¿verdad? Dice en Efesios 5:5. Esforcémonos, hermanas, por no contaminarnos,
por no contaminarnos, porque esa convicción en nuestro Dios, en Cristo, en su palabra, nos ayude a mantenernos en santidad, en limpieza, para un día estar en el cielo con nuestro Dios, hermanos. Otro punto es mujer conforme al corazón de Dios, que sabe invertir en Dios. Una mujer que sabe invertir en Dios, hermanas. Invertir, cambiar el orden, la dirección, la posición de una cosa. Cambiar el orden, ¿verdad? O la dirección de una cosa. Nosotros ahora, ¿verdad? Ya hemos invertido, hermanas, en Dios. ¿En qué sentido? En tener convicción en Él. Ahora vamos a invertir, a seguir invirtiendo en nuestra vida, mejorando nuestra vida, nuestro andar con Dios, pero también ocupándonos de nuestra familia. ¿Verdad? Invertir, hermanas, en nuestra familia, estorbando o evitando el pecado en nuestra familia. Estorbando o evitando el pecado en nuestra familia, hermanas. Y tenemos en la escritura un ejemplo del sacerdote Eli. Ya lo conocemos también, ¿verdad? Conocemos esa historia del sacerdote Eli en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Y ahí nos dice la palabra que Elí, ¿verdad? Oía de todo lo que sus hijos hacían en todo el pueblo. Y que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, etcétera. Ahí dice más, ¿verdad? Y Elí no les estorbaba, hermanos. No les estorbó a esos hijos. Y ya estaban hijos grandes. Quiere decir que desde niños no los corrigió. ¿Verdad? No les estorbó. Y en primer libro de Samuel, ahí mismo, pero en el capítulo 3, verso 12 y 13, ahí nos dice muy clarito que Elí no les estorbó. No les estorbó, ¿verdad? Dice que Dios, dice lo que Dios haría con esa familia por la iniquidad y la blasfemia contra Dios y el pecado de esos hijos. Y dice, Elí como papá no había hecho nada para corregir. No los había estorbado, dice al final del verso 13. No los había estorbado, hermanas, para cometer los pecados que estaban cometiendo después de que Dios los había escogido como sacerdotes, ¿verdad? Qué triste es, hermanas, que hoy nos enfoquemos en tantas cosas, como les decía un principio, pero no, y perdamos el enfoque en nuestra familia, ¿verdad? Tal vez con nuestros hijos no pudimos, pero hay que seguir esforzándonos, hermanas, invirtiendo en nuestros nietos. Seguir, si hay oportunidad, del consejo de Dios para ellos. Luchando por ellos, ¿verdad? Invirtiendo, hermanas, en ellos, en la palabra de Dios en ellos. Y dice ahí en ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, qué triste, hermanas, ver hoy que hay madres cristianas que dejan que sus hijos hagan lo malo y los consientan, los encubran, los tapen. Porque sí sucede, ¿verdad? No les están haciendo bien a sus hijos, los están dañando para toda su vida, hermanas. Y no solamente en lo moral, sino en lo espiritual, que es lo más triste, ¿verdad? En lo espiritual. Sabemos nosotros, hermanas, ¿por qué hay delincuencia? ¿Por culpa de quién? De los padres, ¿verdad? Hace tiempo iba mi esposo con los jóvenes de la congregación a una granja, le dicen aquí, donde hay puros adolescentes encarcelados, ¿verdad? Y nunca me hicieron ir y me decían, vamos, no, le decía yo, porque voy a juntar a todos los papás de esos niños y los voy a quemar vivos, ¿verdad? Porque daba coraje de, ¿por qué están los hijos ahí? Por esos padres, ¿verdad? Que no lucharon por ellos. Entonces,
Por eso hay delincuentes, hermanas, porque los padres dejaron a los hijos hacer lo que querían, ¿verdad? Hay madres hoy que lloran por un hijo que esté en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus hijos eran delincuentes desde pequeños y no los estorbaron, hermanas, ¿verdad? No los estorbaron, les dejaron pasar, avanzar esa delincuencia. Tantos niños a veces que traen cosas a casa de la escuela, ¿verdad? Cosas que nosotros no les compramos. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo no se van a dar cuenta esos padres que ahora tienen sus hijos chicos de que sus hijos traen algo a casa que no les compraron? ¿Verdad? Entonces, hay que estorbarles, hermanas. Hay que disciplinarlos, ¿verdad? Hay que disciplinarlos, dice en Hebreos 12, 5, 6 al 11. Hay que disciplinar a los hijos para que ellos vayan creciendo en el camino del Señor, hermanas. Hay que invertir tiempo en ellos, enseñándoles la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy, queridas hermanas, en este tiempo de pandemia, ¿verdad? De pandemia, ¿cómo invertimos nuestro tiempo, hermanas? Dinero y esfuerzo. En otro tiempo, que tenían que salir fuera de casa, pues llegaban cansadas, no podían, tal vez, ¿verdad? Darles tiempo a sus hijos, hermanas. Pero en este tiempo de pandemia que estamos encerrados, ¿cómo están invirtiendo su tiempo, hermanas? Su dinero, su esfuerzo. ¿Solo en lo material? ¿Solo en lo material? ¿Y a lo espiritual cuánto tiempo y esfuerzo le invertimos, hermanas? ¿Cuánto le invertimos? Dice Dios en su palabra, ¿verdad? No lo vamos a leer porque está, pero ya creo que la mayoría lo conocemos. Son pasajes muy conocidos, Deuteronomio 6, 5 al 7 y el verso 20. Ahí dice, ¿verdad? Lo que debemos hacer, hermanas, en bien de nuestros hijos. Dice clarito, ¿verdad? Enséñales a amar de todos, amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y el verso 7 dice, tenemos que repetirlas y hablarles a nuestros hijos de esto que Dios quiere para nuestro bien personal, familiar y hablarles a nuestros hijos en todo tiempo de lo espiritual, hermanas. Y en el verso 20 dice, cuando los hijos pregunten sobre lo espiritual, hay que explicarles. Hay que explicarles. No dejemos esta responsabilidad a las hermanas maestras en la congregación, hermanas. Por eso es importante de nuestra convicción en la palabra de Dios, para no solamente vivirla nosotros, aplicarla en nuestra vida, sino a nuestros hijos. Y darle, como dice, razón de nuestra esperanza a ellos cuando pregunten algo de la Biblia, que a veces tienen dudas. Saber nosotros cómo aclararles esas dudas, hermanas. No dejar esa responsabilidad a nuestras hermanas que dan las clases en la congregación, ¿verdad? Dios nos ha dado el privilegio de ser madres y de criar, educar a nuestros hijos, hermanas. Pero no nos conformemos con solo invertir en lo material, hermanitas que trabajan, ¿verdad? Sé que llegan cansadas. Dense tiempo para compartir con sus hijos algo de la palabra de Dios. Algo de la palabra de Dios, hermanas, ¿verdad? Debemos enseñarles a nuestros hijos a caminar en el temor de Dios. Y de ahí la importancia de nuestra convicción como madres cristianas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿La estamos compartiendo o estamos siendo egoístas de que nada más para nosotros? ¿Verdad? Debemos de aprovechar bien el tiempo. Dice, ¿verdad? Allá en Efesios 5:16, yo veía muy lejos ese pasaje y siempre que lo leía decía, no, pues ¿cuáles días malos si tenemos todo? Pero ahí dice, ¿verdad? Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y ya nos llegaron los días malos? Ya nos llegaron los días malos, hermanas. Con este encierro, con esta enfermedad tan mortal que ha sido, tan dolorosa para muchas familias que no vuelven a ver a su ser querido, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar el tiempo.
Si ya nos agarró ahorita en este tiempo, en estos tiempos de días malos, hermanas, hay que seguir, hay que aprovecharlos. Todavía hay oportunidad. Dios nos está dando oportunidad. Este tiempo de pandemia, hermanas, aprovechémoslo para enseñar a nuestros hijos, para invertirles en ellos la palabra de Dios, para invertir en nuestra vida espiritual y la de nuestra familia, hermanas, ¿verdad? Seamos ejemplo para ellos, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Él quiere, ¿verdad? El bien nuestro y en bien de nuestra familia. Invirtamos bien, hermanos, invirtamos bien, ¿verdad? Otro punto es, otro siguiente punto, hermanas, es la mujer conforme al corazón de Dios. Sabe su propósito ante Dios. Sabe su propósito ante Dios, ¿verdad? Y propósito es determinación firme de hacer algo. Propósito es determinación firme de hacer algo, ¿verdad? Una determinación firme de hacer algo. ¿Qué estamos haciendo firmemente? ¿Qué determinación tenemos de hacer algo? Bueno, entonces, nuestro propósito espiritual, hermanas, como cristianas ante Dios, es hacernos más efectivas, ayudándonos a mejorar nuestros hechos, nuestros actos, determinación firme de hacer cambios que tengamos que hacer para nuestro bien y el de nuestra familia y el de los que nos rodean, de nuestras hermanas en la congregación, ayudarnos unas con otras, hermanas. Ayudémonos a mejorar nuestra vida entre nosotras como hermanas, ¿verdad? No admitiendo que la amargura entre en nuestro corazón y nos dañe y hacer daño a otros, hermanas. Y hacer daño a otros, dice Hebreos 12:15, ¿verdad? Que si dejamos que una raíz de amargura entre en nosotros, va a contaminar y vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. No permitamos eso, hermanas. Y que nuestro propósito, ¿verdad? Que tomemos firme determinación de ayudarnos unas a las otras en nuestra congregación, hermanas, en la iglesia en general, ¿verdad? Para que esa raíz, esa amargura no entre en nuestro corazón ni en ninguna de nuestras hermanas, para no hacer daño, no hacernos daño personal ni a los demás. Qué triste es un hogar, ¿verdad? Donde reina la amargura. Qué triste es la vida de un ser humano que vive cobijado en la amargura todos los días de su vida y no quiere cambiar, ni quiere la ayuda. No puede perdonar, no puede olvidar, no puede sacar de su cabeza los malos pensamientos. Y aún más triste, eso es triste en una persona, esa amargura, pero aún más triste, hermanas, es escuchar dentro de la iglesia, hermanas cristianas, decir, todos los que van a la iglesia son unos hipócritas. ¿Para qué voy? No sé si ustedes lo han escuchado, yo sí. Yo sí, hermanas. ¿Para qué voy a la iglesia? Ahí hay puros hipócritas. Pero estas hermanas no han pensado tal vez, hermanas, que a todo lugar que vamos hay hipócritas. ¿O no? A todo lugar que vamos hay hipócritas, hermanas. Hay hipócritas, ¿verdad? Si vamos al trabajo, no toda la gente es sincera con nosotros, no toda la gente está alegre, no toda la gente, hay algunas amarguras. Y hay algunas hipócritas, ¿verdad? En la escuela, en el camión donde vamos, en las tiendas, en la familia, en los vecinos. Y ahí estamos conviviendo con esos hipócritas. ¿Por qué no en la iglesia? Y un día el Señor nos transformará, nos quitará esa amargura, esa hipocresía. Pero, ¿qué provoca la amargura, hermanas, en nuestro corazón? ¿Qué provoca la amargura en nuestro corazón? Ahí en el libro de Samuel, en primer libro de Samuel 18, 6 al 9, tenemos la historia también de Saúl y David. La historia de Saúl y David. Y recordamos el canto de las mujeres, hermanas, cuando volvían los hombres de la guerra, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Saúl decían las mujeres, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl, ¿qué hizo? Se enojó contra David.
Se enojó contra David. ¿Qué hizo David para que Saúl se enojara contra él? Pues nada, nada malo. Al contrario, ¿verdad? David sacó la cara por todo el pueblo y mató a Goliat. Y en vez de que Saúl estuviera agradecido, pues no fue así, porque se dejó, dejó entrar, ¿verdad? En su corazón, hermanas, la amargura. Estaba amargado, tenía envidia, porque por el canto de las mujeres provocó su envidia, su coraje contra David. Y por la consecuencia también de que, aparte de eso, él ya iba a ser, por la desobediencia que había tenido con Dios, pues Dios le iba a quitar el reino, ¿verdad? Lo vemos en el primer libro de Samuel 15:23. Iba a perder todos sus privilegios como rey. Entonces, la amargura, ¿verdad? Al grado de querer matar, entró en su corazón al grado de querer matar a David, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanas, hoy también hay o habemos cristianas que nos amargamos y nos rebelamos porque trabajamos en nuestra congregación, servimos, asistimos a las actividades y todo lo que haya que hacer, y los líderes de la congregación no nos reconocen el trabajo en público. No nos reconocen el trabajo en público y eso nos molesta. Eso nos molesta y le empezamos a dar cabida al enojo, a la rebeldía, ¿verdad? Empezamos a hablar mal de nuestros hermanos. Dejamos que la raíz de amargura nos dañe y dañe a otros, dice en Hebreos 12:15, ¿verdad? Y los tachamos de hipócritas. Y los tachamos de hipócritas. Porque nuestros líderes no nos alaban en público. Pero no es la hipocresía, hermanas, de las personas lo que afecta nuestra relación con Dios. No es. Ese es un pretexto nuestro. Pero lo que afecta nuestra relación con Dios es nuestra amargura contra Dios. Porque Dios nos dice cosas y mandamientos que no nos gustan. Que no nos gustan, ¿verdad? Dios nos dice mandamientos que no nos gusta escuchar. Y nos enojamos y nos rebelamos contra Dios. Porque no estamos buscando cumplir el propósito de Dios en y para nuestra vida, hermanas. Queremos cumplir y hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Entonces, mejor sigamos el ejemplo de Cristo, hermanas. Pensemos y no dejemos que esa raíz entre en nosotros. Hagamos todo con humildad para servir a nuestro Dios, para agradarle a Él, no a los hombres, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, dice Colosenses, sea de palabra o de hecho, es para el Señor. Es para el Señor. Mejor sigamos el ejemplo de Cristo, que en toda su vida terrenal, hermanas, hizo la voluntad de Dios hasta llegar a la cruz, ¿verdad? Y en los evangelios encontramos muchos pasajes que nos hablan de y confirman esa verdad de Cristo, hermanas. Nosotros también entendamos cuál es la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17. Vamos a leerlo ahí en Efesios 5:17. No sé si no lo tengo aquí. Dice Efesios: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Seamos entendidos, hermanas, de cuál es la voluntad de Dios y no seamos necios o insensatos, sino aceptemos cuál es la voluntad. Hermanas, meditemos bien. No dejemos que la amargura y rebeldía que teníamos en otro tiempo nos alejen de Dios, hermanas, y de su propósito para nuestra vida. Dice Tito 3:3-5, lo que fuimos en otro tiempo. Fuimos en otro tiempo rebeldes, ¿verdad? Teníamos amargura, rebeldía, envidias, dice, lo que fuimos, pero el amor de Dios nos ha cambiado y nos salva, nos limpia de pecado.
el amor de Dios, hermanas. Y oremos unas por otras. Oremos unas por otras, hermanas, como hizo Daniel por su pueblo en Daniel 9, 4 y 5. Y que nuestro propósito ante Dios sea lo que dice el salmista en el Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y no solo a mí, a mis hermanas que puedan acompañarme, ¿verdad? Con el propósito juntas de agradar a Dios, hermanas. Así, con ese pensamiento, vámonos al último punto, ¿verdad? Con ese pensamiento, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. No solo a mí, sino a todas mis hermanas, ¿verdad? Último punto dice, mujer conforme al corazón de Dios, que sabe vivir conforme a Dios. Sabe vivir conforme a Dios. Que se humilla, hermanas. Una mujer que sabe vivir conforme a Dios, se humilla. Reconociendo ante Dios sus pecados y suplica perdón por ellos. En esa humildad debemos estar, hermanos, ¿verdad? Reconocer nuestros pecados, humillarnos y pedirle perdón a Dios. Dios, mis hermanas, nos ha dado instrucciones muy claras en su palabra en cuanto a cómo hemos de vivir para Él. ¿Cómo hemos de vivir? Y esas instrucciones están en toda la Biblia. Pero yo tomé este pasaje de Mateo 22, 37 al 39, donde están los dos mandamientos, ¿verdad? Los dos mandamientos. Por eso sabemos vivir conforme a Dios. ¿Cómo vamos a vivir conforme a Dios? Vivir en amor y amando. Vivir en amor y amando. Pero la gente hoy no tiene temor de Dios, hermana, en sus vidas. Dios en cierta manera, pues eso lo entiende, porque están cegados por el pecado. Viven moralmente mal y no pueden amar. No saben del amor verdadero, ni lo quieren, porque cuando vamos a hacer evangelismo y les hablamos del amor de Dios, de la obra que hizo Cristo por nosotros, no lo creen, ¿verdad? Ni lo quieren. Entonces, Dios en cierta, de eso no lo entiende, ¿verdad? Pero Dios se pone triste, hermanas. Dios se pone triste, bueno, así lo creo yo, por como padre, o como nosotros nos ponemos tristes como padres terrenales aquí con algo de nuestros hijos, así Dios por nosotros. Dios se pone triste, hermanas, cuando su pueblo, cuando sus hijas viven lejos de su consejo, ¿verdad? Que no aceptamos su ayuda, que no aceptamos que Él cambie el rumbo de nuestra vida. Cuando no tenemos o perdemos la humildad y no aceptamos la ayuda de nadie. Los líderes en la iglesia, hermanas, nuestros predicadores, nuestros ancianos, los diáconos, hermanos que colaboran, se esfuerzan por predicarnos la palabra, la sana doctrina, ¿verdad? Para ayudarnos a todos, los oyentes, para ayudarnos, hermanas. ¿Verdad? Se predica porque Dios quiere bendecir su pueblo. Porque Dios quiere bendecir nuestros hogares, nuestra vida. Dios quiere usarnos, hermanas, bajo su moral, bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Pero tenemos que ser humildes, ¿verdad? Necesitamos ser humildes, hermanas. Esa virtud contraria a la soberbia que nos hace reconocer con humildad, desde luego, nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestras capacidades, hermanas, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Si reconocemos con humildad las capacidades que tenemos, pero para aprovecharlas para el bien de los demás. Porque recordemos, hermanas, que enseñamos con palabra, pero
Con el ejemplo pesa más, ¿verdad? Con el ejemplo pesa más. Tengamos siempre presente el ejemplo de Cristo en Filipenses 2:8. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Mateo 11:29. Hermanas, entonces, si no somos humildes, hermanas, si somos soberbias, si no buscamos a Dios, si no confesamos nuestros pecados, ¿cómo será nuestra familia? ¿Cómo será nuestra familia? Debemos humillarnos, debemos ser humildes, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, hermanas. Primera de Pedro 5:6. Vivamos, mis hermanas, la vida que agrada a Dios. Vivamos la vida que agrada a Dios. Y vamos a leer ese pasaje de primera carta de Tesalonicenses 4:1-3. Primera carta Tesalonicenses 4:1-3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, por la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el verso 12 dice, a fin de que de ahí del 7 hasta el 12, del 7 al 12, hermanas. El 12, el verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Verdad? Es un pasaje que nos da, pues, todo lo que ya hemos visto aquí, todo lo que yo les estaba refiriendo, hermanas. Léanlo con atención y ahí está la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios, ¿verdad? Y leamos también así salteadito el Salmo 51. Salmo 51, hermanas, para vivir conforme a Dios. ¿Qué necesitamos? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? David se arrepintió, hermanas, de todo lo que hizo. Nosotros también, hermanas, debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Y caminar conforme al corazón de Dios, vivir conforme Dios quiere, hermanas. Y para terminar, pues recordar el pasaje de Hechos 13:22. ¿Queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios? Pues seamos obedientes a sus mandamientos, hermanas. Tengamos firme convicción, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:2. ¿Sabemos en quién hemos creído? Sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Tengamos un corazón limpio y humilde y cuidemos nuestra familia del pecado, hermanas. No solo a nosotros, a nuestra familia, carnal y espiritual. Vivamos conforme a Dios y hagamos todo lo que Él quiere que hagamos, hermanas. Como dice el pasaje base, ¿verdad? Hagamos todo eso, esos pasos, esforcémonos. Dios les bendiga. Gracias por su atención y por la oportunidad. Y sigamos orando unos por otros, hermanas, y mejorando nuestra vida para una mejor relación con Dios cada día y alcanzar esa esperanza de estar con Él un día cuando Cristo venga, hermanas. No perder esa esperanza. Gracias.
Gracias, hermana. Vamos a continuar con el programa en un canto por Génesis Robles. Buenas noches, hermanas. Vamos a cantar el himno número 149. A manera de petición, dame la fe de mi Jesús. Si lo tienen, vamos a cantarlo. Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido da la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominar el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que puede proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que puede el cielo escalar, o aquí con Cristo caminar. Oremos, hermanas. Padre Santo, eterno y soberano, Padre misericordioso, este grupo, Señor, de sus hijas, le damos las gracias por la oportunidad, Padre bendito, que nos ha dado, Señor, desde muy temprano para alimentarnos de su palabra. Gracias, Padre Celestial, porque estamos alimentando nuestro espíritu, Señor. Y le suplicamos que nos ayude a través de nuestro esfuerzo, guiadas por el Espíritu Santo, para que seamos mujeres conforme el corazón, como usted vio en David. Ayúdenos, Señor, a ser mujeres diligentes para trabajar, Señor, en transformar nuestro ser para que su nombre sea glorificado. Ayúdanos, Padre bendito, también, como hemos escuchado, Señor, a tener esa convicción en su palabra, en el Espíritu Santo, para que usted, Señor, cumpla el propósito en cada una de nosotras. No permita, Padre Santo, que con nuestros hechos entristezcamos, Señor, al Espíritu Santo. Ayúdanos a ser guiadas y corregidas por Él. Ayúdanos, Padre, a reconocer que necesitamos depender de usted. Necesitamos, Señor, que usted nos tome de la mano. Porque si no, Señor, nosotras nos soltamos.
cuando estamos en la abundancia, en la alegría, Señor. Pero cuando vienen los problemas, Padre bendito, nos soltamos de su mano, Señor, y nos desviamos y perdemos, Señor, la fe, la firmeza, la fortaleza. Perdemos, Señor, el propósito por el cual hemos sido llamadas. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer espiritualmente para continuar, Señor, encontrando esa gracia a través de su amor, de su misericordia, de su palabra. Padre bendito, gracias por las bendiciones, Señor, que hemos recibido durante esta semana. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por la respuesta de todas las oraciones, Señor, que hemos hecho. Padre bendito, gracias, Señor, porque somos sus hijas y usted tiene misericordia de nosotros. Todo esto, Padre Santo, se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.